Una isla llamada teatro, con Ed Reseña. Recuerdo volver a llorar con la escena de la lluvia en Indecente. Recuerdo acompañar a Miquel en su aventura por descubrir el misterioso caso de la sombra y compartir las preguntas y planteamientos de esos recién egresados de una escuela de actuación en Mirando hacia la nada. Tengo esta imagen, la fuerza de Carolina Politi y Jimena González Rubio frente a frente en Éxtasis Medea. Y también la de Arcelia Ramírez y Ana Guzmán Quintero en Todos eran mis hijos. ¿Cómo olvidar la emoción y las lágrimas incontenibles en esa especie de ritual de reconciliación que propone Zurdo, un vuelo? Que de hecho ya se ha convertido en una de mis obras favoritas del año. Desde esta isla grabo estos instantes recientes, por si la memoria me traiciona. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña. En mi isla hay guayabas, el álbum Todas las flores de Natalia Lafourcade y por supuesto hay teatro, mucho teatro. Después de unos días de estar ausente de esta isla, se siente bien estar de regreso, volver a grabar el podcast, volver a la Ciudad de México y ver teatro. En la intro quise recordar algunas de las obras que he visto desde que regresé, hasta el martes que vi Todos eran mis hijos, y de alguna manera en estas introducciones donde lanzo estas ideas o pensamientos que tengo en la semana, me imagino en esta isla. Un poco cliché, ¿verdad? Pero recargado en una palmera, observando el mar y con una grabadora en la mano, de esas grabadoras viejitas de cassette. Y esto con el propósito de hacer memoria. Este podcast es eso, ¿no? O sea, sí es un espacio para la difusión, para conocer a creadoras y creadores del teatro mexicano, para intentar profundizar en los temas que el teatro está abordando, pero también me gusta pensar en este podcast como mi diario de espectador, ¿no? Este proceso de registro. Y otra cosa que me emociona mucho es regresar a las entrevistas. Apenas este domingo pasado tuve la oportunidad de entrevistar a Alberto Lobnitz, actor, director, dramaturgo, al maestro Alberto Lobnitz, diría Gloria Toba. Es una referencia al episodio 5 de este podcast, así que lo pueden ir a escuchar. Y como se dieron cuenta, este episodio es un poco más corto que los otros. De hecho, es la entrevista más corta que hemos tenido en todo lo que llevamos del podcast. Esto por cuestiones de logística, justo fue unas horas antes de la función de Indecente y fue en el Centro Cultural Helénico, esta entrevista con Alberto Lobnitz. Y de hecho la conversación se grabó en un salón de ensayos. Por eso de repente se escucha un poco más de eco y también se escuchan los ensayos de otra obra que es Joy Robota, que estrena por cierto el 11 de agosto, vayan a verla, yo iré el 12, si van por ahí nos vemos. Pero bueno, volviendo con esta entrevista con Alberto, fue una gran experiencia poder platicar con él. O sea, hablamos de Indecente, del Hombre de la Mancha, de Todo el mundo habla de Jamie, de La Gran Familia, sí, de ese musical original mexicano, de la Compañía Nacional de Teatro y Teatro UNAM. Y me contó cosas que yo no sabía, o sea, yo no sabía que él durante 25 años había dejado de actuar y que solo dirigía. Y si quieren saber por qué y cómo fue su regreso a la actuación, pues escuchen la entrevista, quédense aquí en este episodio, por favor. Y con Alberto Lobnitz había muchos temas de qué hablar, ¿no? Y por cuestiones de tiempo, pues la conversación la centramos sí en Indecente, pero también se fue llevando hacia el teatro musical y fue muy interesante lo que me comentó. La verdad fue una entrevista como muy, muy bonita, muy divertida también. Pero bueno, ya sin más, los dejo con esta conversación. Antes de eso, al final hablaré un poco del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz, específicamente de la obra Zurdo, y también hablaré un poquito de la obra Mirando hacia la nada, que esa no es del festival, sino es de otra cosa. Pero bueno, ahora sí, vamos ya con la entrevista con Alberto Lobnitz. ¡Qué emoción! Me acuerdo cuando vi aquel montaje de Pulmones en el Foro Lucerna con Ana González Bello y Roberto Cavazos. Era dirigido por Alberto Lobnitz. Recuerdo estar sentado en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón experimentando ese muy peculiar musical original mexicano acerca de la historia de Mamá Rosa, que era dirigido por Alberto. Me acuerdo de verlo interpretando a ese gobernador y ventero en El Hombre de la Mancha, en El Insurgentes. Adentrarme en ese mundo tan mágico y especial creado por ese elenco y sorprenderme, la verdad, al verlo por primera vez en un musical. Lo recuerdo también actuando en Perderlo todo menos la soledad y en Ciudad Luminosa. Y por supuesto, no olvido su transformación en ese señor solitario en Visitando al señor Grimm. Recuerdo cómo esa obra
me conmovió hasta las lágrimas con el conflicto de su personaje. Recientemente recuerdo sorprenderme con su Hugo Loco Chanel en Todo el mundo habla de Jamie, interpretando con encanto y fuerza a la drag queen más grande de todos los tiempos, recordándonos que todos pertenecemos a un lugar. Hace unos días vi, por tercera vez, Indecente, y volví a emocionarme con esa historia acerca del viaje de una obra de teatro, y ver a Alberto divirtiéndose y jugando con cada personaje que le toca interpretar. Hoy nos acompaña en esta isla llamada teatro y me da mucho gusto Alberto Lomnitz. Muchas gracias, Ed. Qué bonita introducción. Muchas gracias. Me emocionó. ¿Sí? Ay, qué bueno. Pues me gusta mucho el teatro, como te das cuenta, y este programa va un poco también de los recuerdos, de hacer memoria. Como el teatro es tan efímero, es que se nos queda. Y a mí se me quedan estos momentos que mencioné de las veces que te he visto en escena o he visto obras que tú has dirigido. Y para empezar, te quiero hacer una pregunta, que es, imagina que hubiera una isla con tu nombre, o que vieras tu vida como una isla. ¿Qué habría en la isla Alberto Lomnitz? O sea, si hubiera una isla que tuviera tu nombre, o sea, ¿qué cosas habría en esa isla? ¿Qué se podría ver, qué se podría tocar, qué se podría escuchar? En la isla Alberto Lomnitz, wow. Pues pues desde luego habría un forito, eso sin duda. Habría una cocina. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar, sí. Es una de las cosas maravillosas que me dejó la pandemia. Antes no cocinaba nada. Okay. Pero a partir de la pandemia ya me puse a cocinar. Esa fue mi salvación en la pandemia. Ya ves, cada quien unos se pusieron a sembrar plantas, otros así. Yo me puse a cocinar. Y ahora sí, definitivamente tendría una cocina, tendría mi teatrito y pues tendría una cama, sin duda, y a mis seres queridos, ¿no? Mi familia, y pues espero que haya un ferry para que vengan las amistades. A visitarme en la isla. Muy bien. Muy bien. Ahora te quiero hacer una pequeña dinámica donde yo te voy a decir una palabra y tú me tienes que contestar con otra palabra. Bueno, te voy a decir una palabra o un concepto. Y entonces tú me dices lo primero que pienses cuando yo te digo esa palabra o concepto. ¿Ok? Me respondes con una palabra. Con una palabra. Sí. Dirigir. Soñar. Impro. Limi. Escribir. Sufrir. Censura. Violencia. Bailar. Cantar. Teatro de sordos. Seña y verbo. Digo, son 3 palabras, pero bueno, es un nombre. Exactamente, está bien, está bien. Enseñar. Compartir. Cantar. Gozar. Guerra. Destrucción. Actuar. Volar. Música. Orden. Drag queen. Jamie. Juventud. Flexibilidad. Escuela. Escuela libre. Diversidad. Oportunidad. Y por último, teatro musical. Teatro. Ok, muy bien. Justo cuando me gusta mucho investigar. Estas cosas de contesta con una palabra. Es difícil. Es difícil, sí. Si sientes que el cerebro se te contorsiona. Sí, pero me gusta hacerla porque a veces salen cosas interesantes. Sí, cómo no. Sí. Hasta a mí me interesó. Incluso verte, o sea, las reacciones que hacías, por ejemplo, cuando dije cantar o gozar, o sea, que tú dijiste gozar, entonces se me hace como muy o bailar, por ejemplo, se me hace como muy interesante. Entrando en Indecente, sí. Bueno, Indecente es una obra escrita por Paula Vogel, nunca sé si lo pronuncio Paula bien, Vogel. dirigida por Cristian Magaloni, tuvo una temporada el año pasado, ahora está otra vez aquí de jueves a domingo en el Teatro Helénico, y tú formas parte del elenco. Para la gente que no la ha visto, un poquito de qué va Indecente. Es una obra muy compleja. Va siguiendo, es la historia, digamos, realmente es la historia de una obra de teatro. Es una historia real
Es una obra que se escribió en 1906, la escribió un autor yiddish polaco llamado Szolemasz, que es un novelista muy conocido. Esta es la única obra de teatro que escribió, la escribió muy joven. Y es una obra muy atrevida para su época, para cualquier época, creo. Uh-huh. Es una obra bastante antirreligiosa, pero una de las particularidades de la obra es que tiene escenas de amor lésbico que están realmente planteadas así, como amor lésbico. Son escenas muy hermosas, muy tiernas, y una historia compleja, ¿no?, dentro de la obra. Y entonces la obra desarrolla mucho, por una parte, un poco la historia del judaísmo durante el siglo XX, a través de Szolemasz y de esta obra, de su historia, pero por otra parte siento que una especie de visión también de historia del lesbianismo en el siglo XX, me parece a mí. Pero todo esto metido en un contexto judaico con música variada, pero sobre todo tirándole a lo klezmer, bellísima. Sí, es una obra, ahorita que la decías, fíjate que yo la he visto 3 veces y como que esta parte de la historia de lésbica que dices, lo veo. Yo la primera vez que la vi la entendí mucho como una carta también de amor al teatro. Uh-huh. O sea, siento que también hay algo de eso. Absolutamente, sí. Y es muy la visión de Cristian Magaloni. Uh-huh. Desde que empezamos a trabajarla, él dijo, para mí esta obra trata acerca del poder del teatro, uh-huh, y de la fuerza del teatro y de amor al teatro, tal cual. Sí, uh-huh, y eso se siente. Y hay un personaje que es de mis personajes favoritos, que es el único personaje que se mantiene, que es Lemel, que, uh-huh, es como este espectador que al principio, cuando están leyendo la obra en la casa de tu personaje, que es el señor Pérez, le cambia la vida a esta obra, y él en varios momentos, el personaje de Lemel, dice, esta obra ha cambiado mi vida o me cambió la vida. Yo te quiero preguntar si a ti, en tu trayectoria, hay alguna o algunas obras que sientes que te han cambiado la vida. ¿O han marcado momentos en tu carrera o en tu vida? Sí. Es una buena manera de plantear la pregunta. Antes de contestarla, creo que es una buena manera en que lo planteas, porque muchas veces me han preguntado como ¿cuál es tu obra favorita? Y ahí mi respuesta, creo que como la de todo mundo, es la de ahorita, porque siempre estamos obsesionados con la obra del momento. Claro. Pero obras que me han marcado, digamos, fuertemente la vida, creo que muchas tienen que ver con la primera, ¿no? El Hombre de la Mancha, que mencionaste en la introducción, es una obra que marcó mucho mi trayectoria y por lo tanto a mi persona, porque es realmente la obra con la que pues regresé a la actuación. Yo dejé de actuar como de 25 años, más o menos. Okay. Actué cuando yo decidí ya dedicarme profesionalmente al teatro. Yo quería ser director, okay, de escena, era lo que me interesaba. Yo había dirigido en la prepa, y también actuado, pero sobre todo me interesaba mucho la dirección. Me fui a estudiar dirección a Nueva York y muy correctamente dije, pues para saber dirigir hay que saber actuar. Entonces me metí a clases de actuación. Me gustó mucho. Cuando regresé a México, joven, con ganas de empezar, muy, muy por fuera, digamos, o sea, no conocía realmente a nadie en el medio. Yo vengo de una familia científica, yo había estudiado una carrera científica. Cuando quise entrar al teatro, lo primero que me fue agarrando fue la actuación. Y entonces empecé a actuar y me empezó a ir bastante bien. Pero después, no me voy a meter en toda la historia, pero tuve pánico escénico en un programa de televisión que estaba yo muy joven y dije, pues, de todos modos yo lo que quería era dirigir. Entonces dejé de actuar. Dije, okay, pues ya. Aunque en realidad en un principio, empezando mi carrera, la actuación me agarró más que la dirección.
Dije, no, pues yo lo que quiero es dirigir, y ya me puse a dirigir y básicamente tuve algunos momentitos de subirme a un escenario, siempre con este pánico ahí detrás, digamos, lidiando con eso, porque es difícil quitarse el pánico, es un tipo de fobia, digamos. Y finalmente lo fui dejando casi del todo, la actuación. Y regresé a actuar así como, no sé exactamente, yo creo que hace como unos 10 años, una cosa así, menos quizá, con una película que de casualidad me contrataron ahí por mi tipo físico, nada que ver porque yo estaba así de por qué me llamaron a actuar a esto, pero la pasé muy bien. ¿Qué película era? Se llama Viento Aparte, de Alejandro Gerber. Una película muy bonita y una experiencia muy linda. Es la historia de dos niños, básicamente, de dos adolescentes, un adolescente y una niña, y buscaban a alguien que fuera el padre de los hijos, y como que me vieron en Facebook y dijeron, no, pues da el tipo físico, podría ser el papá, y por eso estuve en esa película. Okay. Y la pasamos fantástico. Alejandro Gerber es una gente muy talentosa, pero además una gran persona, y todo el equipo, fue muy lindo. Y de repente como que pude actuar y gozarla. Y dije, ya se me quitó finalmente, 25 años después, ya se me quitó el pánico escénico. Y qué divertido es actuar. Y entonces ya empecé a buscar más oportunidades para actuar. Pero lo primero que hice realmente en escena, ya en teatro, fue El Hombre de la Mancha. Okay. ¿Esa que entonces, de la nada, de 25 años de nada, a de repente estar en El Hombre de la Mancha, haciendo al gobernador y también cubriendo a Ben Ibarra como Quijote. ¿Tocó subir? Sí, muchas veces. Hice Cervantes. Sí, yo solo te vi del gobernador, no te vi de... No, me tocó muchas veces y pues fue una gozadera tremenda. Y yo nunca había cantado en escena. Entonces fue realmente así como de repente, de la nada, de pronto ahí estoy en El Hombre de la Mancha. Indudablemente, y me fue muy bien en El Hombre de la Mancha, y pues desde entonces he estado actuando. Ahora estoy actuando mucho más de lo que estoy dirigiendo. Entonces ha sido un giro muy grande. Definitivamente esa es una obra que me marcó muchísimo. Mencionaste La Gran Familia. Eso sin duda es una obra que para mí ha sido un hito. Es la segunda obra. Esa obra la escribí junto con mi hermano Claudio, que es antropólogo e historiador. Y es la segunda que escribimos, pero esta la decidimos escribir como comedia musical. Entonces invitamos a Leo Socchi a que hiciera toda la música, y también él entró como letrista junto conmigo y con Claudio. Y pues fue una producción muy grande de la Compañía Nacional de Teatro con Teatro UNAM. Y realmente armar esa obra desde cero, y finalmente dirigirla también, fue algo que me marcó definitivamente. Esas dos, indudablemente. No, está muy bien. Y ambas las vi, y ambas las recuerdo con mucho cariño. Tanto El Hombre, que El Hombre la vi 2 veces. Primero la vi solo y luego llevé a mis papás. Una puesta en escena preciosa, ¿no? Estaba sí, preciosa. Y la dirección, o sea, todo el dispositivo escénico era una cosa muy, muy bella y como muy especial, como decía en la intro. O sea, esta idea de que el elenco, ustedes también formaban parte, o sea, estaban moviendo las cosas. Había una magia muy especial. Yo siento que también era como una especie de carta de amor al teatro. Te digo, yo me acuerdo la primera vez que salí ya de Cervantes Quijote, que fue no mucho después del estreno, estar parado tras bambalinas, como dicen, ¿no? Entre cajas, viendo, digamos, la escenografía desde atrás, escuchando a la orquesta, tocando la obertura, todo lo que daba, ¿no? Y yo ya esperando mi pie, que era un pie musical, para ya salir a escena, y de repente estar ahí parado y decir, tengo 56 años, no puedo creer que esto esté pasándome, o sea, esta sensación como de decir, o sea, a los 56 voy a salir a hacer este
protagónico en el Teatro de los Insurgentes, en El Hombre de la Mancha, una puesta en escena absolutamente fantástica. Y pues ahora tengo 63, o sea que eso fue hace 7 años. Pero creo que para todas aquellas personas que de repente dicen, híjole, ya tengo 45 años y, ¿no?, ¿qué he hecho de mi vida? Y ese tipo de cosas sí, que luego le pasa a tanta gente. Creo que hay o sea, yo les puedo decir, creo que soy muy afortunado, sin duda, pero ahora tengo 63 y la vida sigue dándome sorpresas y sigo aprendiendo y pasándola mejor que nunca. Estoy gozando la vida más que nunca. Y se nota mucho en los papeles, en los personajes que eliges y en las cosas que has hecho, que ahorita hay que hablar un poquito más de otros musicales, bueno, de Jamie, por supuesto, tantito, y de lo que viene con Sweeney Todd. Pero volviendo a Indecente y para ir cerrando esta parte de Indecente, en Indecente, como mencionas, es una obra que tiene este tono, bueno, es antirreligiosa, que puede ser que esa es parte de la polémica, pero también la polémica es por mostrar el amor entre dos mujeres. Por supuesto. En la actualidad, ¿tú qué temas o cosas crees que puedan tener censura o impacto en la sociedad? O sea, lo que pasó con Indecente en su tiempo, por ejemplo, cuando estrenó en Broadway, que generó eso. ¿Crees que hay temas que pueden generar algo similar en la actualidad aquí en México? Creo que los mismos temas siguen siendo candentes, ¿no? A veces, la verdad, creo que vivimos en una ciudad, aquí en la Ciudad de México, que es muy afortunada y que realmente es una ciudad muy diversa, muy plural, y en general donde se respira un ambiente de libertad. Y de respeto a las diferencias. Pero hay tantas capas de la sociedad que aún siguen absolutamente cerradas a cualquier cantidad de cosas. Por supuesto que el tema de la, digamos, de la diversidad sexual y de género, pues sigue siendo indudablemente un tema muy sensible. Creo que pues la población que más violencia sufre en este país, pues en términos, digamos, de proporcionalidad a su número, es la población de mujeres trans. Indudablemente es ahora, en escena es algo que se ha podido mostrar con mucha alegría, ¿no? Y por supuesto, ahí tenemos a la Pretty Woman, por supuesto, y muchas otras obras, hay compañías trans, y eso es algo que es, creo, muy propio del teatro, finalmente, que es que el teatro siempre ha sido y sigue siendo, afortunadamente, creo que un refugio realmente para la diversidad y para la pluralidad, y un lugar donde se pueden expresar estas cosas. Y creo que el Indecente muestra justamente ese aspecto del teatro mucho. Finalmente, quien monta el Dios de la Venganza, que es la obra de Cholemache, pues es una compañía muy de avanzada de Berlín, que en ese momento en Europa era una ciudad especialmente liberal, ¿no? Es muy irónico que después sea la cuna del nazismo, siendo que era realmente una capital de la pluralidad y de la diversidad, y el teatro está jalando eso. Pero esa misma compañía después, cuando se muda ya a los Estados Unidos, pues se enfrenta a una época de cerrazón terrible que concluye con el macartismo. A ti como actor y como persona, ¿qué te ha dejado Indecente? La Indecente es digo, ahora que preguntabas sobre obras de teatro que te han marcado, Indecente, desde luego, se me olvidó mencionarla porque es el tema de lo que estamos hablando, claro, pero no cabe duda que Indecente es una de esas. Indecente es una obra es que es tan entrañable realmente como obra.
¿no? Todos los personajes son tan entrañables y además es tan divertida de hacer porque cantamos, bailamos, hacemos quién sabe cuántos personajes cada quien, todos estamos ahí volando, corriendo y cambiándonos y teniendo que diferenciar un personaje de otro y es una obra que aún desde antes de estrenar ya nos tenía a todos absolutamente enamorados, desde antes de que subiera el telón. Pero en el momento que sube el telón siempre sucede algo muy particular, que es que realmente pues el público es el ingrediente que siempre falta, ¿no? Sin público, pues todo es ensayar finalmente, es padre ensayar, pero todos lo hacemos para ese acto de comunión con el público. Y en Indecente eso se ha dado de una manera muy fuerte. Y entonces ese impacto que genera hacia el público nos rebota de una manera potentísima. Entonces sentí los suspiros del público, el llanto del público en las últimas escenas, las risas, el aplauso final, siempre es muy conmovedor. Entonces realmente eso ha producido una unión muy fuerte también en el elenco y en todo el equipo, no solo en el elenco, digo, en todo el equipo de la compañía, que somos un montón de gente, por supuesto, el equipo de producción, más elenco, más músicos, más, o sea, todo es y se ha generado una sensación de familia, digamos, de muy, muy unida. Y esta pues ya estamos ahora en la segunda temporada y nos acabamos de enterar que salió beneficiada con un estímulo fiscal. Entonces tendremos una tercera temporada. Sí, yo también. Hace poco lo vi, me emocioné. Dentro de un año, sí. Y ha pasado algo ahí desde la primera vez que terminó la primera temporada y Anna Kupfer, nuestra productora y capitana del barco, ¿no? Junto con Cristian, obviamente, nos dijo, la vamos a volver a montar el próximo año. Yo no sé cómo, ¿no? Porque esta segunda temporada realmente es una locura de Ana, que dijo, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Pues ahí estamos. Y todos dijimos, ahí vamos a estar. O sea, dinos qué fechas para ya irlas apartando. Y aquí estamos, todo el elenco original está reunido, porque todos, así unánimemente, cada uno de nosotros dijo, esto tiene prioridad sobre cualquier cosa. Y yo todos los proyectos con Jamie que mencionabas ahora, desde que afortunadamente pues esto ya lo sabíamos con mucho tiempo, y cuando me invitaron a hacer el papel de Hugo y Loco Chanel en Jamie, me encantó. Pero desde el principio les dije, pero tengo esta temporada de Indecente. Y es que eso es así como no, eso está apartado para Indecente. Y es muy difícil que algo venga. Y así estamos todos. Federico de Lorenzo, pues está ahorita, recién acaba de estrenar El Mago, ¿no? Y va a decir, pero lo siento, pero yo tengo Indecente. Y así estamos todos un poco, como que Indecente lleva prioridad. Sí, y es una gran obra. Yo ya me había tocado entrevistar el año pasado entrevisté a Cristian, a Ana y a Majo, y hace poco a Roberto. Entonces, todos siempre hablan de Indecente, como que es una obra que les llena mucho. Y bueno, esta temporada le queda hasta el 20 de agosto, entonces si quieren venir a verla, pues tienen de jueves a domingo, Teatro Helénico, hasta el 20 de agosto, los miércoles es 2x1 en la página de Helénico para que chequen, entonces para que vayan. Y pasando de Indecente, quiero hablar brevemente, pues de todo el mundo habla de Jamie, porque, o sea, el verte ahí, tú alternabas el personaje de Hugo Loco Chanel con Rogelio Suárez. Así es. Y ahorita está subiendo también Sergio Carranza, que es Swing. Sí. Me tocó ver la obra, la he visto 3 veces, 2 veces con Rogelio y 1 vez contigo. Rogelio estuvo también en el podcast, lo entrevisté, y yo le preguntaba algo que te quiero preguntar lo mismo, porque él hablábamos de que pareciera que Hugo es como la hada madrina o el mentor de Jamie, y que le va a enseñar cosas a Jamie, y que sí le abre un poco, pero también Jamie le enseña cosas a Hugo. Hugo también aprende de Jamie. Entonces lo que yo te quiero preguntar es, en ese elenco que
hay mucha juventud y mucha gente que es su primera obra. ¿Qué aprendiste tú de la compañía, de esta nueva generación de teatro musical que se ve ahí en todo el mundo de Jamie? No, bueno, son impresionantes. O sea, el ensamble, digamos, el grupo de estudiantes de todo el mundo habla de Jamie. El talento es impresionante. Realmente, simplemente ver eso y presenciarlo y estar en escena con tanto joven, tan talentoso, de un talento impresionante. Es muy emocionante y no solo talento, un profesionalismo, un sentido de entrega realmente fantástico. Así que cuando oigan a viejos decir ya las juventudes de ahora no son como las de antes, pues están mucho mejor que las de antes. En todo caso se referirán a eso, porque qué bárbaro, ¿no? No, es otro. Yo creo que es algo que le ha pasado en general al teatro en México, que es una profesionalización impresionante en los últimos 25 años. Y creo que en teatro musical ni hablar. Creo que en todos los niveles, en todos los tipos de teatro, en todos los géneros. Pero en teatro musical es muy impresionante. Ver la calidad actualmente. El teatro musical en México está tremendo. Y pues a mí, yo soy un aficionado al teatro musical, bastante recién llegado al teatro musical, porque no es el medio en el que me desarrollé profesionalmente, ni como director, pero sí como actor ahora. Y estoy feliz, realmente. Cuando hicimos La Gran Familia, la historia de Mama Rosa en musical, pues era Compañía Nacional de Teatro, Teatro UNAM, y había nunca falta ahí de repente entre la gente que hace teatro no musical, luego hay una cosa como de pensar que el teatro musical es frívolo, ¿no? Superficial. Entonces sí había una cierta cosa así como de, ¿pero por qué musical? ¿No? ¿Por qué hacer esta obra? O sea, la temática es interesante, sin duda, y eso, pero ¿por qué musical, no? Y yo siempre decía, pues, ¿te parece frívolo Bertolt Brecht? Digo, finalmente hacía teatro musical, ¿no? Cantan en sus obras, ¿no? Digamos, y creo que ahora, y creo que eso siempre ha sido así. Siempre han habido hay musicales frívolas, pero también hay obras no musicales frívolas. Pero siempre han habido musicales profundos y que dejan algo más que simplemente una diversión. Y creo que ahorita estamos viviendo un momento en general donde eso se está apreciando cada vez más, siento, en el mundo del musical, ¿no? Y creo que es un momento muy interesante en cuanto a lo que está pasando en el mundo del musical. Hamilton, desde luego, creo que es un hito, ¿no? Como un musical político, histórico, y a la vez con una exploración musicalmente hablando muy importante, ¿no? Metiendo el mundo del hip hop y de otras musicalidades dentro del musical, y a la vez combinándolo con instrumentación de repente muy tradicional de musical. Entonces es una especie de fusión muy interesante, y además un teatro musical político, que es lo que pretendimos tal cual con La Gran Familia, que fue antes de Hamilton, o bueno, no sé si antes, pero nosotros no habíamos visto Hamilton. Pero sí nos interesaba mucho hacer un teatro musical político, ¿no? Y creo que lo logramos bastante bien.
Sí, creo que también, o sea, esto que dices de los musicales profundos, Jamie también lo tiene. O sea, incluso también El Hombre de la Mancha lo tiene. Sí. Y ahora también que hace poco se acaba de anunciar el elenco de Sweeney Todd, dirigida por Miguel Septién, estrena 13 de octubre, que eres parte también de ahí. Me sorprendió, me dio mucho gusto verte ahí. Entonces, bueno, ya te veremos ahí próximamente en Sweeney Todd, 13 de octubre, dirigida por Miguel Septién. Para que puedan estar ahí. Mi tercera oportunidad de ser dirigido por Miguel. Claro, porque en Ciudad Luminosa y en Señor Green. Y en Señor Green, sí. Y las dos ya las vi. Y es un gran director. Gran director. Estamos todos eso me tiene muy emocionado. Y bueno, y ahora te voy a hacer una dinámica de preguntas rápidas, ¿ok? Muy bien. Primera obra de teatro que recuerdas haber visto. Tengo mala memoria. Mi abuela, mi tío paterno y mi abuela paterna terminaron sus vidas en Londres. Y me acuerdo de niño, digamos, de ir a visitar a mi abuela con mi familia y de ver Un sueño de una noche de verano ahí en Londres. Es una obra que me impactó muy fuertemente. Y luego veíamos mucho, cuando íbamos a Londres ahí a visitar a mi abuela, veíamos mucho teatro. Y en general todo ese teatro, esa forma de hacer teatro londinense, digamos, inglesa, pues, me impresionó mucho. Pero me acuerdo de ese sueño de una noche de verano, de ver la maestría escénica de los ingleses. ¿Obra de teatro que más veces has visto o es tu favorita como espectador, no como creador? Pues creo que Sueño de una noche de verano es la obra que más he visto. Okay, sí. Muy bien. Curiosamente, la misma respuesta. Okay, no, está muy bien. Está muy bien. ¿Cómo llevas la crítica negativa o los comentarios negativos acerca de tus obras o de las cosas en las que has estado? Tiendo a escuchar como director. Tiendo a escuchar mucho las opiniones del público, ¿no? Como actor trato de no hacer mucho caso en general de comentarios de ningún lado, ¿no? Y eso creo que me viene mucho justamente por el hecho de que soy también director, ¿no? Y una cosa que sé que es muy importante es que los actores escuchen una sola voz. Porque si no se vuelve una cosa terrible, ¿no? Si uno está pendiente de tantas opiniones, te vuelves loco. Sí. Y finalmente tiene que haber confianza en la dirección y decir, pues lo que diga la dirección, eso es lo que voy a hacer y ya. Y no voy a escuchar nada más. Entonces, sea bueno, sea malo, sea cualquier sugerencia, si viene de la dirección, venga. Pero como director sí me interesa mucho siempre oír al público, porque trabajamos para el público. Y ahí lo que siempre he dicho un poco es, mientras las opiniones sean diversas, significa que todo va bien. Es decir, creo que la dirección es correcta cuando hay gente que no le gusta una parte y gente que no le gusta otra parte, ¿no? Y luego llega alguien del público y te dice, wow, me encantó, pero fulanito no me gustó sutanito, y luego otra persona dice, no me gustó perenganito, ¿no? Mientras no estén todos de acuerdo, entonces yo digo, todos estamos bien, claro. Porque nada le va a gustar a todo el mundo. Pero cuando tiende a haber un consenso, claro. Es decir, cuando todo el mundo de repente empiezas a recibir, como por ejemplo, está padrísima, un poco larga, ¿no? Y de repente empiezas a oír ese comentario una y otra vez, entonces ahí yo sí digo, no, aquí sí hay algo, aquí hay un problema, porque todo el público, o sea, parece haber un consenso, o una gran mayoría que está sintiendo lo mismo, o fulanito está muy gritado, o lo que sea, ¿no? Sí. O sea, cuando el comentario se repite mucho, es como director tiendo a hacerle... así tomarlo en cuenta. Claro. Pero mientras sea variado, no le hago caso a ninguno. Está muy bien. ¿Un sueño cumplido en el teatro? No, pues estar actuando, cantando y bailando. Y bailando, porque en Indecente hay baile y en Jamie también. Sí.
Ese es un sueño absoluto, sí. Un sueño por cumplir en el teatro. Un sueño por cumplir en el teatro. Wow. Pues hay tantas obras que me gustaría dirigir, ¿no? Que están ahí en el cajón. Deja ver cuál sería así me encantaría algún día dirigir un Cyrano de Bergerac, por ejemplo. Así, una gran producción de Cyrano de Bergerac. Esa es una de tantas ahí en el cajón. Okay. Un miedo de esta profesión. ¿Un miedo de esta profesión? Pues creo que el miedo que todos tenemos, que es como que te suelte. Es que hay una cosa, ¿a qué me refiero? De pronto estamos trabajando un montón y de pronto es como que te suelta. Algo pasa ahí de pronto y nos pasa a todos, ¿no? De repente así como, llevo un mes, llevo 2 meses, llevo 3 meses, llevo 4 meses, no estoy actuando, nadie me está llamando, estoy haciendo audiciones, ¿sabes? Castings, pero no estoy quedando. Y en general hay un dicho en la profesión que es absolutamente cierto, que es trabajo llama trabajo, ¿no? Entonces, mientras más estás trabajando, más trabajo te va saliendo. La presencia es muy importante, el estar presente en el escenario, claro. Estar presente en las pantallas. Y entonces a eso me refiero con que te vayas soltando, porque si de repente pasas un año en que no haces nada, entonces cada vez el riesgo se va volviendo más grande de que nunca más hagas nada. Sí, porque la gente no te está viendo. Porque nadie te está Igual viendo. Igual piensan que te retiraste, te fuiste o algo pasó. Y la gente no piensa en ti, porque no estás ahí presente. Entonces hay ese temor, es un temor que creo que todo actor y actriz, todos compartimos, ¿no? Como de que no me suelte demasiado tiempo el trabajo. Sí. Faltan 2 para terminar. Una es, imagina que estamos en una isla y tenemos una botella, de esas botellas que aventamos al mar como para dejar mensajes y que alguien los vea en el mar, bueno, que después alguien lo vea. Entonces imagina que tú vas a dejar un mensaje en esa botella, la vas a aventar al mar y ese mensaje es para el teatro dentro de 50 años, para el teatro del futuro, o sea, para las personas, lo van a ver las personas que harán teatro dentro de 50 años. ¿Qué mensaje les dejarías en la botella? No sé, no sean gachos, volteen para atrás. Está muy bien. Va. No, está muy bien. Y es cortito, porque luego siempre, estas 2 últimas preguntas siempre las hago. Entonces, en esta siempre se aventan una letra y digo yo, no va a caber en la botella, pero esa está muy bien. Okay. Me parece que cabe, excelente. Y la última pregunta es que me hagas una pregunta a mí. Que tú me preguntes algo de teatro, lo que digo en este pequeño momento, lo que nos conocimos, a que me preguntes algo. Pues a ver, una fácil, así. ¿De qué crees tú que depende realmente el éxito de una producción? Wow. Es una gran pregunta. Nadie me la había preguntado. Okay. Ni nadie. ¿Pero a qué te refieres ni con nadie tiene respuesta. Pero, exacto. Pero mi opinión, ¿a qué me refiero con éxito? Ajá, exactamente. Pues pongámoslo fácil, a que llene, a que tenga un éxito de taquilla, sí. ¿De qué crees que depende eso? Todos los productores se rompen la cabeza con esa pregunta. Yo creo que lo que voy a decir es algo un poco cursi y hacia lo emocional, pero creo que es que pienso en 2 obras que ahorita pienso que son muy diferentes entre sí, pero si trato de como qué es lo que está pasando con esas obras, o si pienso en varias que están llenando. Creo que más allá de la publicidad y la difusión y que sea alguien famoso o no, creo que tiene que ver con que el público conecte con algo de lo que ve ahí. O sea, creo que tiene que ver con la conexión o sea, de que lo que hay ahí conecte con el espectador y que por eso el espectador quiera ir. Entonces, por eso a veces es tan o sea, pienso, por ejemplo, en últimamente las funciones que dio Lo que queda de nosotros, esta obra en el CCB, que estuvo llena, y entonces la gente conecta con esta historia de los perros o con esta historia de las pérdidas, o 7 veces adiós, y conectan con la historia del amor, porque siempre una historia, o sea, no sé, o pienso incluso la gente que va y llena Lagunilla, mi barrio, es porque conectan con eso. Entonces, más allá de todo eso, creo que es porque la gente conecta con esa historia, y yo creo que es eso.
Lo que es imposible saber es qué es lo que va a generar conexión, exacto, ¿no? Exactamente. Esto, creo que lo que dices es absolutamente clave, sí, por supuesto. La cosa por la que nos rompemos siempre la cabeza es como, ¿y qué conecta, no? Uh-huh. Pero es que eso es completamente impredecible. Exacto. Porque siento que cuando empiezas a aplicar fórmulas, pues la fórmula cansa uh-huh. y entonces ya no hay conexión. Exacto. Entonces siempre hay que estar innovando, uh-huh. pero al mismo tiempo, en fin. Y es un riesgo, es un volado. Es un riesgo siempre. Sí. Y eso le he vivido mucho, y sé que ya me estoy extendiendo, pero como creador escénico, sobre todo del lado de la dirección y de la dramaturgia, uh-huh. de que es muy impredecible. Yo he dirigido obras que digo, esta obra está increíble, wow, y no, como uh-huh. que no conectó, uh-huh. no, algo pasó que no se dio una conexión importante. Hubo gente que siempre hay uh-huh. alguien que se conecta uh-huh. muchísimo, ¿no? Y así que 20 años después llegas y te sorprendes y que te dicen, ay, me encantó esa obra, uh-huh. y tú dices, ay, pues eres 1 de 10, porque esa obra no pegó. Uh-huh. Y otras que uno dice, híjole, esto es un churro, pero pues hagámosla, ¿no? Necesito la lana, yo qué sé, y de repente, ¡bómala! ¿No? Todo el mundo fascinado, así que uno sí. Es un, como dice la famosa película esa de, it's a miracle, ¿no? Así es como que uno nunca sabe de dónde sale esta cosa. Sí. Muy bien. Bueno, pues te agradezco, hemos terminado. Te agradezco, Alberto, por este tiempo. Muy, muy divertido. Muchas gracias, Ed. Sí, muchas gracias. Gracias, Alberto, por tu tiempo, por este viaje express a tu isla. Yo estaba muy emocionado y muy contento de haber podido lograr esta entrevista, y definitivamente debe de haber segunda y hasta tercera parte, porque me quedé con muchas preguntas, con muchos temas pendientes, y espero que pues más adelante pueda suceder. Recuerden que pueden ver a Alberto Lobnitz en Indecente, que se presenta hasta el 20 de agosto en el Teatro Helénico y está de jueves a domingo. Y también aprovecho para mencionar que ya son las últimas semanas de Todo el Mundo Habla de Jamie en el Teatro Manolo Fábregas. Están de viernes a domingo hasta el 27 de agosto. Y antes de terminar ya este episodio, quiero hablar del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz. Hablaré un poquito de este festival, que pues estos días está terminando ya la gira aquí en la Ciudad de México. Los monólogos seleccionados recorrieron varias ciudades del país y estos días están dando su última función dentro del festival aquí en la Ciudad de México, en el Centro Cultural del Bosque. Entonces, hace unos días pude ver A lo mejor te encuentro y Cuando te encuentre voy a abrazarte mucho, así es el título, y Zurdo, un vuelo, y quiero hablar un poquito de estas dos obras que vi. A lo mejor te encuentro y Cuando te encuentre voy a abrazarte mucho es una producción de La Nada Teatro, escrita por Manuel Barragán, dirigida por Miguel Lugo, con Erandi Rojas Ortiz, y voy a leer la sinopsis. ¿Qué desaparece cuando nos desaparecen? ¿Qué desaparece realmente? Nos desaparecen a todos y a todo. Sacan a una pieza de la jugada, pero el resto nos quedamos en el recuerdo, en el temor, sin saber qué hacer. Así le sucede a Malena, que desciende en una espiral, aferrada al recuerdo y al deseo para no llegar al olvido desde el dolor. Suena fuerte, ¿verdad? Es que estaba fuerte. Esta obra fue la primera que vi cuando regresé, después de unos días de estar fuera de la ciudad, y fue un gran abrazo. Fue muy, muy bonito y muy reconfortante. Toca un tema difícil y tristemente común en nuestro país, como lo son las desapariciones forzadas, pero lo hace en momentos desde la comedia, en otros desde la solemnidad, y hay momentos incluso en el que estamos como en un ritual y acompañamos a la protagonista en este viaje sin fin. Es una historia de amor, pero también es una historia de lucha y que tiene ese espíritu de protesta. Y bueno, esta obra forma parte de la Muestra Nacional de Teatro que se llevará a cabo en noviembre en el estado de Jalisco. Y entonces, pues si no la vieron en monólogos, pues vayan a Jalisco a verla, porque va a estar dando funciones en la muestra. Y también quiero hablar, y en esta me voy a extender un poco más, de Zurdo, un vuelo, que es la otra obra que vi dentro del Festival de Monólogos, y que creo que, al igual que la anterior, también propone un ritual.
Aquí el ritual creo que es un poco más claro o más obvio y es desde un lugar más esperanzador porque es un ritual de reconciliación, de unión. Y leo la sinopsis. Biodrama donde un actor rememora su encuentro con el teatro hace ya más de 40 años, reconociéndose hoy como esposo, padre y un hijo que extraña a su propio padre más de lo que imaginaba. Zurdo, un vuelo, es presentado por la Asociación Teatral La Carrilla e Illari. Y es de Sayuri Navarro y Francisco Morán, dirigida por Sayuri Navarro y actuada por Francisco Morán. Yo no sabía muy bien a qué iba con esta obra. Me la habían recomendado mucho. O sea, era de, tienes que ir a verla. Y yo, bueno, ahí voy. Estuvo en la Muestra Nacional de Teatro el año pasado. Y bueno, yo llego ahí y desde antes de empezar, cuando están las llamadas, la obra como que ya te aterriza en el presente. Y te invita a sentir tu corazón, tal cual. O sea, te dice, pon la mano en el corazón. Y yo creo que desde ahí ya empieza el ritual. O sea, ese momento de comunidad en que todas las personas que estamos ahí vamos a escuchar esa historia, pero siento que también la obra nos invita a pensar en nuestra propia historia, específicamente en nuestro papá. Sí, esta es una historia acerca de la figura del padre y es muy fuerte porque hay una exploración de la paternidad, pero también es una carta de amor al teatro y a la vida y a la familia y a la música. Entonces, a mí me da por el lado del teatro, pero también por el lado de la familia, de mi papá, y pues llegó un momento donde yo no podía dejar de llorar. O sea, fluían las lágrimas. Y yo dije, bueno, pues ya ni modo, ya que. Y creo que no era la única persona que le pasaba lo mismo. Francisco nos cuenta cómo huía de su padre, de esta figura violenta, y cómo buscó refugio en el teatro, y cómo el teatro llenó ese hueco en su corazón. Y cómo encontró un lugar seguro, un lugar al que pertenecía. Y después encontró ese lugar seguro también en el amor y más tarde en su hija. Hay una parte muy hermosa y muy interesante que es la carta que Francisco le lee a su hija. Y esa parte sí me destrozó totalmente. Y hay una cosa que me llama mucho la atención de ese momento de la carta y de toda la pieza en general, que es el ver a un hombre de esa edad, de esa generación, vulnerarse de esa manera y hablar desde ese lugar de sensibilidad, expresando lo que siente referente a su padre, a su familia, a su hija y al teatro. Y en cuanto a la forma, el dispositivo multimedia es muy importante, o sea, el video, pues. Y ese toque documental a mí me atrapó, ¿no? O sea, estos momentos como de imágenes de la vida de él, ¿no? O sea, es como muy fuerte. Y como me comentó Said, con quien fui a ver la obra, él ya había visto otros trabajos de Sayuri, entonces me dijo, el dispositivo multimedia es importante en su estilo y en su poética. Y yo dije, se nota. No he visto otra cosa, me gustaría ver más trabajos de Sayuri, que es la directora y coautora de este trabajo de Zurdo. Pero sí creo que es muy importante cómo el video es parte de la pieza y aporta, ¿no? Zurdo propone un enfrentamiento y reconciliación con el padre. Específicamente aquí la propuesta es no huir, sino comenzar un vuelo juntos. Francisco lo vive en cada función, lo cual es muy fuerte. Y al final la invitación es para que nosotros, el público, también lo vivamos a nuestra manera. Creo que en todo momento hay una interacción con el público. No es de esas forzadas que te suben al escenario, así que no se preocupen. Es más bien como una conciencia de que el público está presente y de que también está construyendo la pieza. Y definitivamente, como dije en la introducción de este episodio, pues se ha convertido en una de mis obras favoritas del año. Así que no sé si tendrá más funciones, la verdad. Es de San Luis Potosí, pero si quieren saber qué onda con Zurdo, pues chequen las redes sociales de la compañía Illari. Es illari.teatro de la vida. Así lo encuentran en Instagram y ahí se pueden enterar qué más va a pasar con Zurdo. Y pues esas fueron las dos obras que vi dentro del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz, que ya termina este 13 de agosto en el Centro Cultural del Bosque. Pueden consultar la programación en las redes de Teatro Imbal, Instagram y Twitter o X, o en teatro.imba.gov.mx/teatro a una sola voz. Y ahora quiero hablar de Mirando hacia la nada, que es una producción de colectivo Obra Negra, que son egresados de la carrera de actuación de Casa Azul, y es escrita por Ricardo Rodríguez. La vi el domingo en el Teatro Sergio Magaña, y leo la sinopsis. 4 cuerpos en escena y 1 en pantalla ponen en tela de juicio ideas preconcebidas sobre el ser y estar, exponen dudas, miedos, angustias, incertidumbres, soledad y vacío.
Es una experiencia escénica en la que convergen distintos niveles de discurso, así como lo mínimo que se necesita para que suceda un fenómeno escénico. Y sí, tal cual es eso. Yo no quise leer mucho de esta obra antes de ir, entonces me pareció muy interesante lo que vi en escena. Creo que tal cual es una obra que habla de nada y de todo a la vez. Sí es de estas obras muy de filosofar. No puedo evitar pensar en Calle Amor y en Un tropel de mariposas dinamita el aire, que también vienen de un contexto estudiantil, pero aquí es diferente, aquí no habla directamente de la escuela, sino que es muy consciente de que es una obra de teatro y de cómo debería estructurarse narrativamente, pero hasta creo que incluso se burla de eso, ¿no? Y creo que a nivel discurso tiene muchas capas, creo que sí, todo está esparcido ahí como para que cada quien tome lo que quiera, y más allá del nivel discurso, sirve para mostrar las habilidades con el cuerpo de cada uno de sus intérpretes. Tiene momentos lúdicos, hay un espíritu joven, no creo que se estén quejando, que luego es algo que siento que gente grande, sobre todo, gente más mayor, saludos a los boomers, piensan que este tipo de obras de estudiantes pues solo son para quejarse, ¿no? Creo que aquí no sucede esto, creo que esta obra sí puede conectar con un público más joven. Yo que ya no estoy tan joven o que ya no me siento tan joven, me identifiqué con algunas de las cosas que están en escena, con otras no. Pero bueno, ahí está la opción por si quieren verla. Le quedan 4 funciones, hoy jueves, mañana viernes, sábado y el domingo es la última función, este domingo 13 de agosto, en el Teatro Sergio Magaña, que está ahí cerca del Metro San Cosme. Entonces pueden lanzarse a ver Mirando hacia la nada. Y para ir cerrando, recuerden que pueden seguirme en @edresenateatro en Instagram y en Twitter o X, y como @edresena_teatro en TikTok o TikTok. También pueden suscribirse a Ed Recomienda, el newsletter de Ed Reseña, donde cada semana hago recomendaciones de algunas obras para ver el fin de semana o la semana que sigue. Se pueden suscribir en edresena.substack.com. Substack es SUBSTAC. edresena.substack.com. Ahí se pueden suscribir, les va a pedir un correo y cada semana les llegarán mis recomendaciones. Y ahora sí, es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós. Es momento de dejar la isla, pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no, nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla, pequeña isla, es un refugio, un escondite, una isla que nos aísla o nos conecta, ya lo sabré.